ahora sí damos inicio en el nombre del Señor Jesús. Lo que queremos hablar el día de hoy es un tema muy importante para nuestros días y es acerca de las nuevas doctrinas judaizantes que han surgido. Y quisiera ser muy cuidadoso al hablar este tema para trazar cuál es la diferencia, el por qué queremos hablar esto y cuál es la diferencia. No quisiera el día de hoy que esta enseñanza se pudiera confundir en un sentido de que estamos en contra del pueblo de Israel. Muy por lo contrario, amamos la nación de Israel, amamos al pueblo escogido por Dios, porque Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel es el pueblo el cual Dios amó y escogió de entre todos los pueblos de la tierra. Así que ese es el primer principio que quisiera dejar claro, que nosotros amamos al pueblo de Israel y nos identificamos con ello, al punto que también nos sentimos parte del pueblo de Dios, parte de la nación de Israel. Pero vamos a hacer algunas salvedades, algunos cuidados y para establecer el punto límite entre en qué sentido nos sentimos parte del pueblo de Israel y hasta qué punto y cuáles son las limitantes de esa expresión. Porque sentirse parte del pueblo de Israel tiene sus limitantes. Nos sentimos parte del pueblo de Israel, pero no somos Israel. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces alguien me decía, pero ¿te sientes parte o no te sientes parte? Sí, me siento parte, pero no soy Israel literalmente. ¿Qué somos nosotros? Gentiles. ¿Lo dijo el hermano Aníbal? Gracias, hermano Aníbal. Somos parte del pueblo gentil, ¿cierto? Y ahí también alguien dice, sí, pero cuando creemos en el Señor Jesucristo dejamos de ser gentiles. Dejamos de ser gentiles inconversos y pasamos a ser gentiles convertidos. Gentiles convertidos al Señor. ¿Y se acuerdan ustedes que hay una escritura que dice que de ambos pueblos Él hizo uno? ¿Cómo se llama ese pueblo? Del cual de tanto judíos como gentiles el Señor hizo un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué somos nosotros realmente? Somos la iglesia del Dios vivo. Conforme a lo que dice el libro de 2 de Timoteo 3, verso 15. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. No somos Israel, tampoco somos gentiles inconversos, somos parte de la iglesia. ¿Y quiénes son parte de la iglesia? Tanto judíos como gentiles que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y como su Dios. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos claros? Entonces hoy en día han surgido nuevas doctrinas judaizantes que pretenden que la iglesia gentil o la iglesia del mundo que no son judíos, pretenden que comiencen a guardar la ley, a guardar los mandamientos, a guardar el día de reposo, a guardar las fiestas de Israel. Y hoy queremos hablar acerca de esa doctrina que muchos conocemos como judíos mesiánicos, pero ahora hay nuevas corrientes que no son literalmente judíos mesiánicos porque no abrazan toda la ley en sí, sino que algunas cosas. Pero vamos a ver por qué esas cosas hay que abrazarlas o no hay que abrazarlas. Entonces la enseñanza se llama Nueva Doctrina Judaizante, obligando a los creyentes a judaizar. Y comienzan así como en la imagen a dejarse barba, a dejarse unos flecos aquí a los costados del rostro y a vestirse como verdaderos rabinos. Comencemos, hermano Sebastián. Entonces, ¿cuáles son estos nuevos judaizantes? Por un lado tenemos lo que son los judíos mesiánicos, que ya de tiempo antiguo los conocíamos, y que son personas como usted y como yo, que no nacimos siendo judíos, que no nacimos con un apellido hebreo, que nacimos con apellidos de naturaleza española mayoritariamente, como por ejemplo González, Martínez
y apellidos que son netamente españoles o provienen de la conquista española. Entonces todo lo que es América Latina está principalmente dominada por una naturaleza o una procedencia de origen español. Y de ahí la mayoría de los apellidos que provienen como Hidalgo también, como Bustamante y muchos otros apellidos que son como Cervantes, etcétera, que provienen realmente del Imperio Español y la conquista española en América. Entonces surge alguien con un apellido muy latino o muy español. ¿Por qué menciono esto? Y sale de la noche a la mañana descubriendo raíces hebreas en su apellido. Y no hay por dónde buscarle una raíz hebrea. Vidal, ¿cierto? Raíz, un apellido completamente español, ¿cierto? No sé qué otro ejemplo se le ocurre a ustedes, pero los apellidos provienen, por ejemplo, del monte. El que venía literalmente del monte, entonces no tenía un parentesco, un apellido, y así se originaron los apellidos. Entonces fue conocido como el del monte. Después el otro, el Hidalgo, es el que era como valiente, entonces hizo una hazaña, fue conocido así, y después le heredaba ese apellido a sus hijos. Y así se originaron los apellidos. Cortés era alguien que era como amable y pasó a ser conocido como Cortés, y todos sus hijos pasaron a ser la familia de Cortés, y así sucesivamente se originan los apellidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, González viene de alguien que era Gonzalo y era muy conocido, y todos los hijos de Gonzalo pasaron a ser los González. Y así sucesivamente. Entonces no hay raíz hebrea en esos apellidos, pero sale alguien y dice de la noche a la mañana: descubrí una raíz hebrea en mi apellido. Y comienza a seguir la ley, a seguir las costumbres de Israel. ¿Se entiende esto? Entonces esos son los judíos mesiánicos que abrazan el judaísmo completo porque descubren una raíz hebrea en su apellido y se sienten parte del pueblo de Israel y toman todas sus costumbres. Pero ahora hay nuevos movimientos que son semi-judaizantes. Ya no son judaizantes completos, sino que algunos, por ejemplo, me sigo vistiendo como me he visto, sigo sin dejarme barba, pero comienzo a celebrar las fiestas de Israel, comienzo a celebrar algunas solemnidades y entre ellas el día de reposo. Entonces empiezan a guardar el día de reposo. Y estos son los nuevos judaizantes y son más peligrosos porque de apariencia son muy similares a nosotros. Se visten como cualquiera de nosotros, pero empiezan a enseñar que hay que guardar el día sábado. Y dan argumentos que son aparentemente bien sólidos. Sigamos, hermano Sebastián. Entonces un texto clave que queremos tomar el día de hoy es Hechos 15, verso 19 y verso 20. En Hechos 15 hubo un conflicto muy grande. Si ustedes leen Hechos 15 completo, hubo un conflicto tremendo en la primera iglesia, en donde habían unos que provenían de Jacobo y empezaron a decir que los gentiles que creían en el Señor, porque primero los primeros creyentes fueron solo judíos, y esa fue la iglesia que se estableció en Jerusalén. Y de esa primera iglesia eran solo judíos. Pedro, Jacobo, Mateo y los primeros discípulos, apóstoles, y la primera iglesia, los 120 de Pentecostés, eran todos judíos. Y los primeros 3.000 que llegaron eran todos judíos, los 5.000 que llegaron eran todos judíos. Pero el Señor Jesús dejó un mandamiento y dijo: id por todo el mundo, y luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, eso ya empieza como a expandir, en Samaria. Samaria era Israel, pero era el Israel perverso. Porque el Israel que mantuvo la santidad se llamó Judá, la tribu de Judá. Pero el reino de Samaria eran israelitas pero impíos. Ahí estaba el rey Acab y estaban todos estos reyes impíos del Antiguo Testamento. Samaria. Pero el Señor después dice: y hasta lo último de la tierra. Entonces en Hechos 10 alcanza la casa de Cornelio y por medio de Cornelio todos los gentiles. ¿Se entiende? Entonces empezaron a llegar los gentiles a la iglesia. Y los judíos tenían costumbres, no comían cerdo, no comían animales inmundos, guardaban el día sábado, guardaban fiestas, solemnidades. Y llegaban estos gentiles que eran como extranjeros y tenían otras costumbres. Y ellos empezaron a decirle: es necesario que guarden la ley de Moisés.
y empezaron a obligarlos a guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Y en esto se genera un conflicto grande, en donde, en resumen, al final sale Jacobo diciendo: yo juzgo por medio del Espíritu Santo que a los gentiles que se convierten a Dios, acá está, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas indispensables en las cuales quedó el mandamiento por el Espíritu que tenía que guardarse los gentiles que se convierten a Dios: de los sacrificados a los ídolos, de fornicación, de sangre y de ahogado. ¿Se entiende eso? Entonces no hay que vestirse como judío, no hay que guardar el día sábado, no hay que comer lo que come un judío. Simplemente hay que guardarse de estas 4 cosas principales: de lo sacrificado a los ídolos, adorando a quién, al verdadero Dios y la vida eterna. Guardarse de fornicación, eso es lo mismo que también adulterio, concupiscencia, de sangre y de ahogado. Sangre es comer la sangre del animal, por ejemplo las prietas. Es el único alimento que es prohibido, la sangre y el animal ahogado. No se puede comer el animal ahogado porque el animal tiene que botar su sangre, porque la sangre es la vida del animal. Entonces comer un animal ahogado es lo mismo que comer sangre. Y la sangre no se puede comer porque era parte de los ritos idólatras antiguos, que era comer la sangre del animal. Entonces Dios finalmente lo que deja para el pueblo gentil que se convierte a Dios es que se guarde de estas 4 cosas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No, solo una pequeña salvedad. Fue Pedro el que dio ese texto, no Jacobo. ¿Fue Pedro? ¿Seguro? Veámoslo. Porque leámoslo primero, antes de aventurarme. Porque eso es súper importante lo que dice el hermano Aníbal. Porque Pedro incluso le tenía temor a Jacobo. Jacobo tenía una autoridad mucho mayor que Pedro. Desde el versículo 7 comienza a hablar Pedro. Amén. Y hasta el versículo más del 19-20 está adelantando. Amén. ¿Pero qué dice? Desde el verso 7 dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Amén. Luego sigue hablando Pedro en todos los versículos, llegando al verso 19. Pero en un momento se mete Jacobo. ¿Dónde? En el 13, veamos el 13. Es súper importante la acotación que hace el hermano Aníbal, para que todos lo tengamos claro. Porque Pedro es el que en Hechos 15 se presenta dando cuentas de lo que le pasó en la casa de Cornelio. Y el que le pide cuentas fue Jacobo. Jacobo lo llama y le dice: oye Pedro, me contaron que fuiste a predicar a la casa de Cornelio y estás diciendo que el Espíritu Santo se derramó allá. Cuéntanos, ¿qué pasó? Y Pedro empieza, como leía el hermano Aníbal: vosotros sabéis como ya hace un tiempo Dios me envió a los gentiles. Entonces Pedro está hablando y en un momento se mete Jacobo y Jacobo dice: yo juzgo. ¿Así dice o no? Por el Espíritu, en un momento dice, verso 13. Y después de eso incluso ellos hacen un acuerdo y dicen: así ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea que la voz de Jacobo era considerada la voz del Espíritu Santo. Jacobo tenía una autoridad pero tremenda, porque en Gálatas capítulo 1 Pedro vio llegar a Jacobo y Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero vio que entró Jacobo y se retiró, dejó a los gentiles y empezó a hablar con los judíos de nuevo. Y Pablo lo vio, que hizo eso y le dijo: eres un hipócrita, porque yo te vi que estabas con los gentiles y cuando entró Jacobo te corriste. Entonces Jacobo tenía una autoridad pero tremenda, tremenda, tremenda. Bien, pero gracias hermano. No, y se agradece porque para eso estamos aquí, para si surge algo, lo aclaramos porque podría haber sido así. Y tal vez en otra cosa que diga, sí puedo estar equivocado, pero es bueno aclarar esas cosas. Pero eso nos da un contexto ahí tremendo porque hay que indagar quién era Jacobo. Porque hay un Jacobo que es muerto en el capítulo 12
Y queda este Jacobo, pero este Jacobo era de peso, era de un peso tremendo. Entonces, eso es lo que se establece para los gentiles, nada más. Sigamos avanzando. ¿Cuáles son las creencias del judaísmo mesiánico? Primero, ellos creen que Jesús es el Mesías, igual que nosotros. Entonces ellos dicen Jesús es el Mesías. Pero el concepto de Mesías que tienen ellos es distinto al nuestro. Ellos creen que Jesús es el Mesías porque es un rabino, un maestro. Ellos creen que Jesús es el último profeta. Y también Lucas 24 lo dice, varón profeta enviado por Dios. No es mentira lo que ellos están declarando, pero también dicen que es un enviado de Dios. Y en Juan capítulo 3 Nicodemo dice, sabemos que ha sido enviado de Dios. Entonces bíblicamente lo es un profeta, es un enviado de Dios, es un rabino, es el más grande rabino. Pero la diferencia está en que ellos lo limitan hasta ahí, no es más que eso. Ellos niegan completamente la deidad del Mesías. ¿Por qué? Porque el judaísmo actual tiene un concepto distinto de Mesías del que tenían en los días en que el Señor Jesús vino a la tierra. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él decía, Dios es mi Padre. Y cuando lo escucharon decir eso, le dicen, tú te haces Dios al decir que Dios es tu Padre. Porque nadie podía declarar que Dios era su Padre. El único que iba a poder declarar que Dios era su Padre era Dios cuando viniera manifestado en carne. Y ellos lo sabían. Pero hoy, en esta actualidad, el judaísmo mesiánico no reconoce en el Mesías la calidad de Dios manifestado en carne, sino que dicen que solo es un maestro, que solo es un profeta y que solo es un enviado. Nosotros vemos, por ejemplo, Isaías 9:6, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, ¿cierto? Al Mesías se le iba a llamar Dios fuerte, porque el Mesías sería Dios mismo en medio de nosotros. ¿Se entiende eso? Esa es la verdad, que el Mesías tiene que ser considerado Dios. El Mesías es Dios, manifestado en carne, pero es Dios, absolutamente Dios. No es solo un guerrillero, no es solo un hombre que le va a dar libertad a la nación de Israel, no es solo un caudillo que va a mover ejércitos para libertar la nación de Israel, es Dios y no dejará de ser Dios. Sin embargo, el movimiento judío mesiánico está negando la deidad del Mesías, atribuyéndole solamente un carácter humano, un carácter de un maestro, un libertador de la nación, como si fuera un Bernardo Higgins, como si fuera un Arturo Prat para nosotros. Pero Él es más que solo un libertador, es Dios. Bíblicamente el Mesías es Dios, porque el verso de Isaías 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, mi siervo, el Mesías. Pero el Mesías dice que está para que me conozcáis que yo mismo soy. Entonces el Mesías es el Dios mismo. ¿Se entiende? La revelación bíblica dice en Isaías 52, verso 6, que en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, lo dijo Dios, he aquí estaré presente. Entonces Dios dijo que el Mesías sería el mismo estando presente. ¿Se entiende eso? Hermano Christopher, ¿lo entiende? Amén. Hermano Kevin, ¿lo entiende? El Mesías es Dios mismo en la tierra. Luego Isaías 17:7, si alguien lo tiene por ahí, me parece que dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. La Biblia nos revela que cuando viniera el Mesías sería Dios, absolutamente Dios, en medio de los hombres. ¿Se entiende, hermano Mateo? Pero el judaísmo mesiánico dice que Jesús es el Mesías, pero el Mesías no es Dios, sino que solamente es un maestro. Entonces, en otras palabras, dejan al Señor Jesús solamente en un rango de maestro, en un rango de enviado, en un rango de profeta, pero no le dan la real importancia que el Mesías tiene. ¿Se entiende? Isaías 17:7, ¿alguien lo encontró? ¿Qué dice? Amén.
La profecía bíblica anunciaba que cuando viniera el Mesías, gracias hermano Mateo, en aquel día cuando venga el Mesías mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Quién es el Mesías? El mismo creador de los cielos y la tierra. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? ¿Todos lo entienden? El judaísmo mesiánico niega todos estos textos y solamente dice que el Mesías es un siervo enviado para liberar la nación de Israel. Entonces, ahí está el engaño. Sigamos avanzando. ¿Cómo comienza el creyente a ser convencido? Ustedes se comienzan a dar cuenta del creyente cuando empieza a volverse judío mesiánico de a poquito, porque primero malentiende lo que es el amor por Israel. Entonces amamos a Israel, ¿cierto? Y yo no estoy predicando en contra de Israel. Amamos la nación de Israel. Pero ese amor lo confunden al punto de que se sienten parte directa de la nación de Israel. Y nosotros no somos parte directa de la nación de Israel, sino que hemos sido injertados en el buen olivo. Ya vamos a ver eso. Pero no somos de ninguna tribu de Israel. ¿Se entiende? Aunque queramos, amamos tanto a Israel, pero no somos israelitas. Luego, ellos abrazan la nacionalidad en términos literales, sentirse de nacionalidad hebrea. Y nosotros no tenemos tal nacionalidad. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, ya no en la tierra. Toman el apego por los símbolos judíos, comienzan a poner en los murales de su casa una estrella de David, por ahí un león con letras hebreas. Todo eso es bonito si lo podemos hacer, pero hasta cierto límite. Pero usted entra a algunas casas y tiene un candelabro en la entrada, tiene letras hebreas en los dinteles, porque el hoy Israel habría que escribirlo en los dinteles de la puerta. Y después se encuentra con una réplica del arca, después encuentra unos pergaminos, entonces ya no están leyendo la Biblia, empiezan a leer unos rollos, entonces ya empieza a hacer algo raro. Después empiezan a predicar con uso excesivo de palabras hebreas, por ejemplo empiezan a decir el Señor Adonai, o el Shabbat, Elohim, usted los nota porque empiezan a usar este tipo de palabras, a abrazar lenguaje hebreo, innecesariamente. A veces cuando predicamos podemos aclarar alguna palabra, de dónde viene. Por ejemplo, yo mismo he dicho cuando he predicado de Samuel, que proviene de la palabra Shema El. Shema significa oye. Oye Israel, Shema Israel. Y Shema El significa Dios oye. Pero es para darle un contexto al mensaje y después seguimos predicando. No vamos a estar todo el rato usando palabras en hebreo, o incluso algunos ya tienen temor de decir Dios y empiezan a llamarle el Eterno, el Eterno, el Eterno. Porque el nombre de Dios no lo pueden pronunciar, dicen ellos. Entonces empiezan a tomar la costumbre hebrea de llamarle el Eterno. ¿Se entiende? O Hachem, algunos le llaman Hachem. Y siendo protestantes, empiezan a tomar este tipo de palabras. Y luego viene una interpretación errada de textos como la salvación viene de los judíos, Juan capítulo 4, lo dijo el Señor. Y otro texto que dice que la paz sea con todo el Israel de Dios, Gálatas 6:16. Ese Israel de Dios es la iglesia, pero no está diciendo que nosotros somos la nación de Israel. ¿Se entiende? Sigamos avanzando porque la hora pasa. Algunos síntomas de alerta. Algunos síntomas de alerta que a nosotros nos deben avisar cuando un amigo ya está acercándose a esto, y ahí tenemos que ser sagaces, ser directos en cortar esto. No en cortar con el amigo, sino que en cortar eso de raíz, decirle ten cuidado porque peligroso es el camino que estás tomando. Por ejemplo, y yo quiero que no se malentienda esto, por ejemplo, llenar la casa de símbolos hebreos. Ya es un síntoma de alerta. Puede ser un adorno por aquí, un adorno por acá, pero ya llenar la casa en realidad ya es más de lo necesario. Un hermano, en algún momento cuando fuimos a predicar a cierto lugar,
tenía un candelabro, primera señal de alerta, nada más. Y nosotros por un candelabro no pudimos juzgar nada. Conversamos, compartimos, nos fuimos. Pero con el tiempo se transformó en judío mesiánico. Ese ya era señal de que algo estaban haciendo en él. Porque después, al poco tiempo, ya tenía en la puerta unas letras marcadas. Entonces cuando él entraba las tocaba, cuando salía las tocaba. Y era como acordarse del hoy Israel, al entrar, al salir. Pero el Señor no nos manda a hacer eso. Dice estas palabras: se las repetirás a tus hijos, las pondrás en los dinteles de tu casa, pero se las repetirás, es por oído. Luego empiezan con la barba. Entonces usted ya nota cierta justificación en los rabinos, el uso de palabra en hebreo, el uso de símbolos y la música en hebreo. No estoy en contra de la música en hebreo. Por eso quiero tener mucho cuidado con lo que digo. Pero ¿qué pasa si todo el día escuchamos hebreo? Todo el día escuchamos hebreo, todo el día. Y después ya dejamos de todas las canciones y solamente son canciones en hebreo. Entonces empieza en nosotros a formarse algo, un deseo. Después empezamos a estudiar hebreo. Un hermano estaba estudiando hebreo tiempo atrás. No me sorprendería que en un tiempo más supiera que es judío mesiánico ahora. Empezamos con el shofar. Empezamos con cosas que simplemente no son necesarias. Puede ser, podemos usarla, pero empezar a rodearnos ya de toda una cultura hebrea no es necesario porque no somos hebreos, somos la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia se compone de judíos y también de gentiles, hermano Jason. Se podría decir entonces como que no es lo correcto porque estaríamos más adorando la cultura como judía en vez de adorar al Dios que viene de los cielos. Exacto, muy bien dicho, hermano Jason. Empezamos a adorar la cultura judía más que al Dios de los judíos, porque Dios, toda la costumbre que le dio a Israel fue con un motivo de enseñanza para nosotros. Todo eso ahora tiene un significado simbólico para nosotros, no literal. Les digo que no escuchen música hebrea para nada, pero tengamos cuidado hasta qué punto y qué lugar le damos en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, hay una canción que yo cantaba en algún momento y dice de esta forma, no la voy a cantar, pero dice: que venga el Mesías a su pueblo ya. No sé si la han escuchado. Que venga el Mesías a su pueblo ya. Que venga el Mesías a su pueblo ya. ¿La han escuchado, no? ¿Cómo no? ¿Nadie? Gracias, Felipito. Pero dice: que venga el Mesías a su pueblo ya. Entonces, ¿nosotros podemos cantar esa canción? Sí, porque esperamos la venida del Señor Jesús por segunda vez. Pero ellos cuando la cantan, no la están cantando para que venga por segunda vez. Entonces nos estamos haciendo parte de un canto que es falso, porque el Mesías ya vino. Ellos, como no lo recibieron, ellos cantan: que venga el Mesías a su pueblo ya. Entonces, ¿por qué ellos esperan que el Mesías venga? Y si nosotros sabemos que el Mesías ya vino, ¿cómo vamos a cantar eso, Felipito? No se puede, pues tendríamos que decir: que venga el Mesías por segunda vez, para que fuera distinto. Pero nosotros no esperamos la primera venida del Mesías, ellos sí. Entonces no podemos sumarnos a un canto de Israel que ni siquiera entendemos. Hermano Aníbal. Es más que nada por usar el término Mesías, porque por ejemplo hay una alabanza igual en español que dice ven, Mesías, ven. ¿Estaría también errado cantar ese canto? Depende. Es la intención, es como lo mismo que acabo de decir. No es por decir Mesías, porque puede decir ven, Mesías, como sea, pero si yo estoy cantando el canto hebreo, lo está cantando para que venga por primera vez, porque ellos no saben que el Mesías ya vino. Entonces yo me estoy haciendo parte de un canto que está con un velo puesto. Por eso es que cuando uno dice ven, uno lo llama, pero que venga por segunda vez. Son dos cantos distintos. Apuntan a dos venidas distintas. Ellos apuntan que venga el Mesías por primera vez y nosotros que venga por segunda vez. ¿Se entiende? Pero no es por decir la palabra Mesías ni la palabra Cristo, sino que es el sentido de la canción, con el motivo que la cantan. ¿Ya? Sigamos. Hay otro que dice, no sé si lo han escuchado, un canto hebreo que dice...
El que dice, machía, 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 ya, machía, machía, machía. Ese canto lo que está diciendo que venga el Mesías, que venga ya, que venga el Mesías, que venga ya. Ellos en su canto están cantando que venga el Mesías. ¿Cómo nosotros vamos a cantar ese canto si el Mesías ya vino? ¿Se entiende? Entonces cantamos música hebrea que ni siquiera sabemos qué significa. Los mandamientos, también se dice que guarden los mandamientos. Avancemos, lo vamos a ver, Felipito. Principales puntos del falso judaísmo. Primero, el día de reposo. Ellos dicen que hay que guardar el día de reposo. Anoten los textos, porque Éxodo 20, me voy a tener que apurar un poco, Éxodo 20 dice que lo guardarían por estatuto en todas sus generaciones. Estatuto perpetuo en todas vuestras generaciones. Y nos joden, porque dicen, era un estatuto perpetuo. ¿Por qué tendríamos que dejar de celebrar el sábado? ¿Por qué tendríamos que dejar de guardar el Shabbat si fue un mandamiento, un estatuto perpetuo? Perpetuo es para siempre. Perpetuo no es lo mismo que eterno. Primer punto. Perpetuo es algo que desde que se inicia es perpetuo. Un ejemplo de perpetuidad, cadena perpetua. Alguien que es encerrado en cadena perpetua, ¿puede salir alguna vez en libertad? Sí. ¿Cómo? Como los de Valparaíso. Puede salir libre bajo un buen abogado, una fianza, buena conducta. ¿Y dónde quedó la perpetuidad de su condena? Tomen atención en esto. Una cadena perpetua no es necesariamente para siempre. Es perpetua mientras no se cumpla algo que lo anule. Perpetuidad es perpetuo hasta que algo no lo interrumpa. Será perpetuo. Es que es continuo, continuo hasta que se interrumpió y dejó de ser para siempre. Perpetuo no es lo mismo que eterno. Cuando uno compra una sepultura perpetua, con el tiempo empiezan las mantenciones y si no paga las mantenciones, perdió la sepultura y no era perpetua. Es perpetua hasta que algo lo interrumpa. ¿Se entiende? Perpetuo no es lo mismo que eterno. Sepan defender la verdad, jóvenes. Sepan estar preparados para defenderse. Porque un pastor creyente de esta doctrina se justifica diciendo que el Shabbat era perpetuo, era para siempre. Y luego toma Éxodo 31, 16, donde dice, es al revés. Éxodo 20 es donde reciben el mandamiento, los 10 mandamientos. Y en Éxodo 31 es donde dice que lo guardarán como estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. En segundo lugar, defiendan con ese texto, porque la Biblia es clara en decir, será perpetuo para todas vuestras generaciones. ¿Entienden eso? ¿Quién de aquí es de la tribu de Benjamín? ¿Quién de aquí es de la tribu de Judá, de la tribu de Dan, de la tribu de Manasés? ¿Por qué tendríamos que guardar el día de reposo si dice que sería estatuto perpetuo para todas tus generaciones? ¿Lo entienden? Yo no estoy en esa generación. No he nacido de ninguno de esa generación, ni de la generación siguiente ni de la siguiente. No soy parte literal del linaje de Israel, porque si no, no estaría escrita la palabra que dice que estábamos lejos de la nación de Israel, sin pacto, sin promesa, sin Dios en el mundo. Entonces, simplemente no guardo el Shabbat porque era un mandamiento, es el único mandamiento que fue dado a la nación de Israel y luego a todas sus generaciones. Perpetuo, sí, perpetuo para ellos, no para nosotros. ¿Se entiende? Que sea perpetuo para Israel no me complica, porque el israelita que cree en Jesucristo, si quiere guardar el sábado, que lo siga guardando, porque es parte de la nación de Israel. Se vuelve al cristianismo, se vuelve aparte de la iglesia, sí, pero sigue siendo judío según su naturaleza humana, sí. Por eso el apóstol Pablo lo vemos guardando algunas fiestas en el libro de los Hechos, porque seguía siendo judío. ¿Se entiende?
Pero nosotros como iglesia tenemos promesa en Isaías 28, 11 y 12, que dice que el reposo nuestro sería el hablar en otras lenguas. Y dice, porque en lengua de extraños, en lengua de tartamudos, hablaré a este pueblo, mas ellos dijeron o mas ellos no quisieron oír. Y luego dice, id y dar reposo al cansado. ¿Cuál es el reposo que tenemos que darle al cansado? Que hable en lengua de tartamudo y que hable en extrañas lenguas. Porque estas señales, lo dice Marcos 16, 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Ese es el reposo. O cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿acaso no sentimos descanso? Y los que no lo han recibido, cuando lo reciban, van a sentir ese descanso, ese reposo, porque hablar en lengua es nuestro reposo. Mateo 11, 28, un verso que es conocido para ellos, porque yo lo he escuchado, que dicen, sí, yo sé que Mateo 11, 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, pero tenemos que guardar igual el sábado porque era estatuto perpetuo para Israel, no para nosotros. Otro argumento que dicen es, porque yo me he dedicado a escucharlo, dicen, ¿por qué de los 10 mandamientos los guardo todos? No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no adorarás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza. ¿Por qué guardar todos los mandamientos y no guardar el día sábado? Es el único que no guardan. Por una simple razón, porque no matarás es un mandamiento universal. Porque no adulterarás es un mandamiento universal. No dice nación de Israel, solo tú te guardarás de esto. Pero cuando llega el día de reposo, el Señor le dice a Israel, este mandamiento te he dado como estatuto perpetuo para ti y para todas tus generaciones. Está dentro de los 10 mandamientos, sí, pero ese mandamiento Dios lo utiliza con una exclusividad para la nación de Israel. ¿Se entiende? Por esa razón no guardamos ese mandamiento. Y Marcos 2:27, ¿quién lo busca? Marcos 2:27. El Señor dijo que Él era Señor aún del día de reposo. Y luego le dice a Israel, ¿acaso cuando se les cae un buey, un asno o algo en un hoyo, ustedes no van y lo sacan aunque sea día de reposo o esperan al día siguiente? Y les dice, hipócritas, porque igual van y lo sacan. Entonces ahí el Señor les dice, el día de reposo no fue hecho por causa de Dios, sino que por causa del hombre. Marcos 2, 27 y 28. ¿Qué dice mi hermano Jason? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Lo entienden? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Como Él es Señor del día de reposo, a su iglesia Él les dejó un reposo mayor, que fue hablar en otras lenguas, recibir el poder del Espíritu Santo. Y no el día sábado que sea nuestro reposo. ¿Se entiende? Porque el día de reposo fue hecho a causa del hombre, pero no el hombre para el día de reposo. Es decir, el afán del hombre no debe ser guardar el día de reposo. Lo guarda Israel porque, y aquí hay algo contextual, que Israel es y era un pueblo de dura cerviz. Dios lo dijo muchas veces, pueblo de dura cerviz. La cerviz es el cuello, la cervi o la cervical. Y les dice pueblo de dura cerviz porque nunca se humillaban, tenían la cerviz dura, entonces eran erguidos, orgullosos. En otras palabras, Dios les dice, no hay cómo humillarlos a ustedes, son altivos. Entonces ese pueblo de dura cerviz, Dios les tuvo que establecer un día para que se acordaran de Él, porque eran duros de corazón. ¿Se entiende? Pero el Salmo dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. No hay un día en que podamos alabar a Dios. Todos los días son días de nuestro reposo en la presencia del Señor Jesús. Sigamos. Principales puntos del falso judaísmo. Primero, se guardan las fiestas de Israel. También lo he escuchado, porque no son las fiestas del pueblo de Israel, son las fiestas del Eterno. Así lo dicen. Son las fiestas del Eterno, no son las fiestas del pueblo de Israel.
¿Por qué? Porque toman este texto, Levítico 23, donde dice que eran las fiestas de Jehová, dadas a Israel, como estatuto perpetuo, pero ahí dice por vuestras generaciones. Lean Levítico 23 en su casa y van a encontrar que Dios les dice, por vuestras generaciones las celebrarán. Bueno, aquí no hay ninguno que sea descendiente de Israel, por lo tanto, ninguno proviene ni de esas generaciones ni de las generaciones siguientes. Por eso no guardamos las fiestas de la nación de Israel. Sigamos, hermano Sebastián. Porque ¿cuáles eran las principales fiestas de Israel? Antes de leer las fiestas, quisiera leer lo que dice Romanos 15:4. Lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrita. ¿Se entiende esto? Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. No es que fue escrito para que lo cumpliéramos tal como está escrito, sino para nuestra enseñanza. Porque Colosenses 2:17 dice que lo que antes ocurrió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. ¿Se entiende eso? Las fiestas judías eran sombras de una fiesta mayor que nosotros viviríamos. Hebreos 10:1 dice lo mismo, que las cosas del Antiguo Testamento eran sombras de lo venidero, de la gloria venidera. Hoy nosotros ya no vivimos las sombras, vivimos lo real. ¿Sí? Y 1 Corintios 5:7, si alguien lo busca. Entonces, las principales fiestas de Israel, la Pascua, acá está, la Pascua. 1 Corintios 5:7 nos dice cuál es la Pascua. Dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Para qué estaba la Pascua? Donde tenían que comer del cordero, donde tenían que comer panes sin levadura. ¿Para qué estaba la fiesta de la Pascua? Para entender lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. No es para que la fiesta de la Pascua durara perpetuamente, sino que era para entender, para nuestra enseñanza, era sombra de lo que había de venir, era sombra del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. ¿Sí? La fiesta de los panes sin levadura, 1 Corintios 5:7 dice, dejad pues la vieja levadura. ¿Para qué estaba la fiesta de los panes sin levadura? Para entender que un poquito de levadura leuda toda la masa, para entender que las cosas de Dios son santas, para entender que la palabra de Dios no puede ser adulterada, no puede ser leudada, que tiene que ser un pan sin levadura, puro y santo. La vida del creyente, ¿se entiende? ¿Para qué estaba la fiesta de las primicias? Para que supiéramos que lo primero, lo más dedicado y sagrado es para Dios. 1 Corintios 15:20 dice que Cristo es primicia de los que durmieron. ¿Para qué estaba la fiesta de las primicias? Para entender que el Señor Jesús sería el primero en resucitar, primicia, el primero en resucitar para no volver a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. La niña, hija de Jairo, resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero volvió a morir. Pero el Señor Jesús resucitó para no volver a morir más. Por eso es primicia de los que durmieron. Ahí está la fiesta de las primicias. La fiesta de las semanas. 7 semanas que son 49 días y el día 50 es el día de Pentecostés, en donde ellos tenían que reconocer y darle gracias a Dios por el cultivo que habían recogido. Pero esa fiesta de Pentecostés tomó un sentido distinto, porque cuando se cumplieron los días de Pentecostés, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Entonces Pentecostés era una fiesta que llegó hasta el día que Dios derramó el Espíritu Santo. Y ahí entendemos el contexto de Pentecostés. La fiesta de las trompetas. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el mismo Señor, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. ¿Para qué estaba la fiesta de las trompetas? Para convocar al pueblo a celebrar fiesta solemne a Jehová. ¿Para qué estaba la fiesta de las trompetas? Para anunciar lo que va a ocurrir con la iglesia cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado vivos en ese entonces, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta.
La fiesta de la expiación de Yom Kippur, el día del perdón, ¿para qué estaba? Para mostrarnos que lo que dice Primera de Juan 1, verso 7, hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. ¿Para qué estaba la fiesta del perdón? Para mostrar que en Jesús se iba a mostrar el perdón permanente, el perdón eterno para la iglesia. ¿Se entiende? Y por último, la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo habitaba en tiendas por 7 días para recordar el tiempo que habían estado en el desierto, los 40 años, y cómo Dios había habitado con ellos en el desierto. La fiesta de los tabernáculos no significa otra cosa, sino que lo que dice 2 Corintios 6, 16, que Dios les había dicho a Israel, habitaré entre ellos y ellos serán mi pueblo. La fiesta de los tabernáculos lo que muestra en nosotros es que Dios quiere morar con cada uno de nosotros. ¿Para qué voy a celebrar la fiesta de los tabernáculos? Si 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que soy templo del Dios vivo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Somos templo del Dios vivo, somos casa de Dios, somos piedras vivas edificadas sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros somos ahora el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Sigamos, hermano. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo estamos hasta acá? El uso del nombre Yeshua, porque ya no le llaman Jesús, le empiezan a llamar Yeshua. Entonces el Señor Yeshua le llaman, o Yahshua, o como lo quieran decir. Ellos dicen que es el original del nombre hebreo de Jesús, es Yeshua. ¿Qué pasa con ellos? Dicen que los nombres no se traducen, sino que solo se transliteran. Por ejemplo, alguien que se llama John en Estados Unidos, cuando viaja a Chile no deja de llamarse John, se llama John igual. No se traduce acá para llamarse Juan. Entonces con eso empiezan a envolvernos, que el nombre se llama igual en cualquier lugar del mundo donde vaya. Ellos entonces dicen que el ángel cuando le dijo a María llamará su nombre, le dijo llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por una parte, hay que entender que la mentira nunca llega directamente como una mentira. Siempre llega como una verdad a media. Siempre llega como una verdad media disfrazada. Porque Dios le dijo, y la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no podéis comer. Llegó con una mentira disfrazada porque Dios sí le había dicho algo, pero no que de todo árbol. Dios le dijo que solo de un árbol no iban a comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella le dice, no de todo árbol, sino solo del árbol que está en medio del huerto. Y la serpiente le dice, mire, tomen atención porque le dice, es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol seréis como Dios, sabiendo lo bueno y sabiendo lo malo, y serán abiertos vuestros ojos. Entonces la serpiente le empieza a sembrar a la mujer de que Dios no quería que fuesen como Él. Pero lo que Dios no quería no era eso. Lo que Dios no quería es que fueran abiertos sus ojos al pecado. Dios quería que siguieran viviendo en inocencia. Pero la serpiente tomó una verdad disfrazada o una mentira disfrazada de verdad y la hizo caer. Porque efectivamente Dios no quería que comieran del huerto, pero no por esa razón, sino que por otra. No porque no quisiera que ellos supieran más cosas, sino que porque no quería que conocieran la maldad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, un nombre es verdad que no se cambia en otra lengua. Sigue llamándose igual. Pero les hago una pregunta y a la vez respuesta. El hebreo original, nadie lo habla como lo hablaba Moisés en el monte. Porque Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Judá fue llevado a Babilonia e Israel lo tomó el pueblo asirio. Toda la nación de Israel pasó por procesos de cautividad en donde el lenguaje se alteró. Y por eso es que la YHWH, que muchos dicen que es el nombre que Dios le dio a Moisés en el monte, con cierta pronunciación, nadie en el mundo hoy día sabe cuál era esa pronunciación.
porque se perdió el idioma original hebreo como se hablaba antes. Hoy se habla un hebreo modernizado, un hebreo actualizado. ¿Se entiende? La acentuación cambia. Por ejemplo, el español que se habla en España es distinto al español que hablamos aquí en Chile, ¿cierto? Son distintos tipos de español. El español que se habla en Perú es un español distinto al que se habla aquí en Chile. El español que se habla en Argentina es un español diferente. Es todo parte de un mismo idioma, pero se va cambiando ciertas pronunciaciones. ¿Se entiende? Entonces, hoy día no podríamos alegar que el nombre de Dios se pronuncia de esta o de esta otra forma, porque ese nombre hebraico que Dios le dio a Moisés en el monte, nadie en el mundo sabe cómo se pronuncia. Asimismo con el nombre de Jesús, la pronunciación original, nadie la conoce. Si fue Yeshua, si fue Yahshua, si fue Yoshue, no sé, nadie lo sabe. ¿Cuál fue la pronunciación exacta del nombre de Jesús cuando el ángel le habló a María? No se conoce porque el lenguaje hebreo se fue modificando a través de los años. Entonces, reclamar acerca de una pronunciación correcta o incorrecta no tiene lugar. ¿Se entiende eso? Y por lo demás, cuando el nombre de Jesús en el original hebreo empezó a ser predicado en el mundo, las naciones lo tomaron y lo pronunciaron como ellos pudieron pronunciarlo según su lenguaje. Porque hay lenguas que no tienen la S, hay lenguas que no tienen la R, hay vocablos que no tienen ciertas pronunciaciones. Entonces lo pronunciaron como ellos pudieron. Y así llegó a nosotros hasta nuestros días, como lo conocemos, como el nombre de Jesús. ¿Se entiende? Pero en Estados Unidos se le llama Jesus o se le dice Jesus. En Brasil se le llama Jesus y así sucesivamente tiene distintas pronunciaciones. Pero no podemos alegar que si una persona en Estados Unidos le llama Jesus esté mal, porque es la forma en que él lo recibió con la pronunciación que le enseñaron. ¿Se entiende? Entonces no es que haya que pronunciarlo idénticamente igual. Por ejemplo, Colosenses 2, verso 6, si alguien lo busca. Colosenses 2, verso 6. Y el verso de Hechos 3, 16. Aunque yo diga que el nombre real es Yeshua, ¿qué saco con alegar que el nombre es Yeshua si yo creo que Yeshua fue solo un maestro? ¿Para qué tanto alegar que el nombre es Yeshua si fuera para mí solamente un profeta? No tiene sentido alegar de que el nombre correcto es Yeshua si lo voy a dejar solamente como un rabino. Por último, creyeran que es Dios, para que la discusión valiera un poco más la pena. Pero alegar por una pronunciación no tiene sentido, porque si vamos y le explicamos a un haitiano del nombre de Jesús, el haitiano no lo va a poder pronunciar Jesús, el haitiano lo va a pronunciar Jesse. Ellos le dicen Jesse. Entonces, y no pueden pronunciarlo Jesús, les cuesta. Y si yo le dijera no porque lo pronunciaste un poquito más cargado en la S, o está muy suave tu S, entonces Dios no te va a salvar porque no pudiste darle la correcta pronunciación. ¿Se entiende? Hay gente que lo va a poder pronunciar correctamente y gente que no, pero no es la pronunciación la que tiene poder. Colosenses 2, verso 6, ¿quién lo tiene? En esto queremos ser enfáticos, en que la pronunciación no es la que salva, es otra cosa. Colosenses 2, verso 6, ¿quién lo tiene? Hermano Jason. Amén. Amén. Si lo recibió aquí en Chile, ¿qué dice Colosenses 2, verso 6? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No voy a estar predicando de Jesus Christ. Hermano Jason. ¿No sería un poco aparte limitar como a Dios, decir que porque no lo pronuncie bien? Es limitarlo. Absolutamente. Es limitar a Dios que porque no lo pronuncio correctamente Él no va a estar aquí. Ahora sería ridículo que yo empezara como decía Jesus Christ si yo no hablo inglés. Pero si yo fuese a Estados Unidos y tuviera que predicar en inglés, sí tendría que decir allá Jesus, glory to Jesus, ¿cierto? Jesus, my worship is for Jesus.
para que ellos me entendieran, ¿cierto? Pero no es porque, y Jesus para mí es lo mismo que Jesús. Pero yo lo conocí como Jesús. Cuando yo doblo mis rodillas, yo no digo Señor Jesús, a pesar que es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Pero en mi lenguaje, como yo lo recibí, es Jesús. Por eso es que yo me inclino y digo Señor Jesús. Y al lado mío puede haber un haitiano diciendo Señor Jesse. No sé si lo explico bien. Mi hermano Christopher. Deus, lo mismo. Exacto, exacto. Entonces no es como lo pronuncio. Es otra cosa lo que le da poder al nombre de Jesús. Y es lo que dice Hechos 3:16. Para que sepamos defender la doctrina. Hechos 3:16. Porque si viene un gringo y le dice Lord Jesus Christ, usted no le va a decir, no, si no es Jesus, es Jesús. Usted déjelo porque es su pronunciación. Si viene un judío realmente judío y alaba a Yeshua, déjelo porque así lo recibió él. Un portugués le va a decir, yo alabo a Jesús, él es mi Dios. Amén. Pero yo lo recibí, como dice Colosenses, como yo lo recibí, así lo adoro, con el nombre de Jesús. Hermano Kevin. Amén. Es la forma en que él lo recibió. De hecho, los hermanos haitianos, yo no he visto bautismo haitiano acá, pero sería bueno preguntar cómo lo hacen. Porque los hermanos haitianos, sí, yo he escuchado también que al estar en Chile también abrazan la pronunciación del nombre Jesús. No, está muy buena la pregunta y de hecho la vamos a dejar así sin responder porque es algo que habría que ver. Según, por ejemplo, si el hermano es haitiano y bautiza a un hermano haitiano que ambos hablan el mismo idioma y para ellos Jesús es Jesse, lo va a bautizar en el nombre de Jesse. ¿Se entiende? Pero a mí, como chileno, me gustaría que me bautizaran en el nombre de Jesús, porque es así como lo he conocido siempre. ¿Se entiende? Porque Colosenses dice de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pero vuelvo a dar el ejemplo, y esto es así. Un joven que se va a Estados Unidos por motivo de estudio, bien joven, y lo bautizan allá, lo van a bautizar en el nombre de Jesus Christ. Y eso está bien, porque es la pronunciación del nombre de Jesús allá. Pero no es la pronunciación. Es lo que dice Hechos 3:16. ¿Qué dice Hechos 3:16? Pero para nosotros es Jesús, la pronunciación es Jesús, porque somos todos chilenos y en nuestra cultura lo hemos conocido con el nombre de Jesús. Hechos 3:16, ¿qué dice? Por la fe. Por la fe que este hombre ha tenido en el nombre de Jesús, Dios le ha dado completa sanidad. ¿Qué es lo que hace que descienda la presencia de Dios? Es la fe que ponemos en el nombre. Vuelvo a decir, ¿qué saco con pelear de que la pronunciación es Yeshua si estoy orando o invocando el nombre del rabino, el nombre del profeta, el nombre del maestro? Nada. Pero si yo invoco el nombre de Jesús creyendo que es el verdadero Dios y la vida eterna, Él va a descender. Va a dar sanidad a los enfermos. Si no, ¿cuántos enfermos han sido sanados en el nombre de Jesús? Muchos. Entonces, la sanidad la trae la fe que le ponemos en su nombre. Siguiente, mi hermano Sebastián. ¿Se entendió eso? Como lo recibimos, tenemos que permanecer. Lo recibimos en chileno, Jesús, o en griego, como quiera decir usted, que viene del griego, sí, pero nosotros lo recibimos como Jesús. Y para el judío mesiánico que le diga que Jesús significa una palabra muy grosera, que yo no me atreví ni siquiera a googlearla,
porque iba a poner, ¿es verdad que el nombre de Jesús, o qué se dice que el nombre de Jesús significa? No me atreví a ponerlo, porque ni siquiera me atrevo a decirlo, porque solamente de pensarlo me da temor. No podría ni siquiera decirle a ustedes, es que ellos lo dicen, ni siquiera me atrevo a eso, porque es muy sagrado el nombre de Jesús. Se dice que somos parte del pueblo de Israel. Pero lo que les decía que significa otra cosa es mentira, no es así, no significa lo que ellos dicen, ¿ya? Se dice que somos parte del pueblo de Israel, eso dice el judío mesiánico, es que somos parte de la nación de Israel. Porque usan el texto Romano 11 donde dice que fuimos injertados en el buen olivo. Aquí voy a resumir. Esto se los podría compartir después, el hermano Kevin lo tiene, se los puede compartir al que lo quiera para que lo lea con más calma. Cuando uno hace un injerto, el injerto, usted puede injertar una rama de durazno en un árbol de manzana. Corta una ramita, le hace un encaje, lo introduce en el tronco, lo venda y espera, no sé, 30 días a que se fusione eso y queda como parte del árbol. ¿Es parte del árbol? Sí, es parte del árbol. Pero la rama de durazno, con el tiempo, cuando crece, empieza a dar fruto de durazno en un árbol de manzano. Eso es el injerto. ¿Se entiende? Es injertado en un árbol, pero no se transforma en ese árbol. Recibe de su savia, recibe de sus nutrientes, es sustentado por el cuerpo injertante, pero no se transforma en el sustento. ¿Se entiende? Sino que recibe de su alimentación, pero no se transforma en ese árbol. Sigue manteniendo su propio gen, pero sustentado por ese árbol, por el árbol donde fue injertado. Ahora, podríamos decir que nosotros como gentiles fuimos injertados en la nación de Israel, pero dice que éramos olivos silvestres injertados en el buen olivo. Por eso es que el fruto era olivo y nosotros también damos el mismo fruto, olivo. ¿Cuál era la diferencia? Que nuestro olivo era silvestre, no tenía cuidado, no tenía riego, no tenía nutrientes. Pero este olivo tenía a alguien que lo regaba, porque Dios estaba preocupado de este olivo. Este olivo tenía a alguien que lo alimentaba y lo hacía crecer. Entonces fuimos injertados ahí para recibir de su savia, de su nutriente, y a la larga que nuestro fruto pudiera ser un fruto de gloria, un fruto de honra para Dios. ¿Se entiende? Pero ahí viene el texto en donde dice Efesios que fuimos parte de un mismo pueblo, la iglesia. Entonces el injerto no significa transformarse en el árbol, sino que ser sustentados por él. ¿Qué significa esto? Que Dios, como guarda la nación de Israel, ahora nos protege a nosotros. Simplemente eso, pasamos a ser parte del pueblo de Dios en cuanto a sus promesas y a su protección. ¿Se entiende? Pasemos a la siguiente. Principio bíblico. Nosotros amamos a Israel, pero no somos Israel. Salmo 137, verso 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Amamos a Israel? Sí, lo amamos, pero no somos Israel, porque no somos parte de una tribu. Somos gentiles convertidos al Señor. De ambos pueblos hizo uno, lo dice Hechos 15, 19. Algunos los ofende que digamos o que yo diga que somos gentiles, porque dice, pero si yo creía en el Señor Jesús, sí, porque siempre hemos dicho que somos el Israel de Dios. Eso mientras no nos confundamos, pero cuando nos empezamos a confundir, hay que hacer esta aclaración. No digas que eres israelita. Somos gentiles convertidos al Señor. Todo lo que aplica a Israel en sentido literal, la iglesia también lo tiene, pero en un sentido espiritual. Porque Génesis 22, 17, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. La arena del mar es el Israel natural, terrenal. Pero las estrellas del cielo, ahí está la iglesia, la descendencia espiritual. ¿Se entiende? Nadie os juzgue, Colosenses 2, 16, 17, nadie os juzgue ni en comida ni en bebida, ni en luna nueva ni en días de reposo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los gentiles? Que nadie los juzgue porque no guardan la ley, porque no guardan las fiestas, porque no guardan los días de reposo, porque son ustedes pueblo gentil. Avancemos.
Me gusta el texto de Romanos 11:13, si alguien lo busca. Romanos 11:13. Aquí en esto podríamos detenernos mucho rato. ¿Y cuánto tenemos? 10 minutos o 5. Así que los vamos a citar y lo vamos a dejar pendiente para una siguiente ocasión, porque yo creo que ya abordamos todos los puntos principales. Pero Romanos 11:13, ¿quién lo encontró? Hermano Aníbal. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Amén. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ubíquense. Porque ellos empezaron a decir que Israel estaba desechado. Entonces Pablo le dice a los romanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque después que se cumpla la plenitud de los gentiles, Dios se va a volver a Israel. Y todo Israel será salvo. Lo dice Romanos 11, verso 24 al 26. Pero en un momento el apóstol Pablo le dice, porque a vosotros os hablo, gentiles. Porque Dios me constituyó apóstol a los gentiles. Entonces, ¿qué somos nosotros? Gentiles. ¿Que nos hemos convertido a Dios? Sí, pero somos gentiles. Y a nosotros el apóstol Pablo nos escribió que Dios se volvería a Israel tarde o temprano. ¿Por qué decimos que somos gentiles? Porque tenemos un lugar en la historia. El Señor dijo ahí en Mateo 15, 24, que Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego dice, pero en Juan capítulo 10, tengo otras ovejas en otro redil, a las cuales también me conviene ir a buscar. Pero no fue en ese momento, sino que dice, pero iré después a las ovejas perdidas de otra casa, de otro redil, nosotros, los gentiles. Mateo 16, 18, en esta roca edificaré mi iglesia. No habla de gentiles ni de judíos, sino que de un solo pueblo llamado la iglesia. Hechos 15, que no se juzgue a los gentiles a guardar la ley. No tenemos que guardar la ley. Gálatas 2, verso 9. ¿Y por qué tenemos que guardar el no matará, no robará, no adulterará? Porque eso es parte de una ley que se llama ley moral. No ley ritual, ni ley ceremonial. La ley ritual y la ley ceremonial fueron clavadas en la cruz del Calvario, porque Cristo nos libró del peso de la ley ritual, de la ley ceremonial, de las obras muertas, de que había que hacer esto, de que había que tomar un macho cabrío, ponerle la mano encima para que el pecado se traspasara a él, después degollarlo, después con la sangre rociar todo. Todo eso era rito, y todo ese rito fue clavado en la cruz, lo dice la Biblia, que Él nos quitó el peso de la ley que nos era contraria. Pero el matar, el robar, el hurtar, el codiciar, eso es parte de una ley que se llama moral, ley universal, que jamás ha sido abolida. ¿Se entiende? Y el día de reposo era dado para la nación de Israel, por todas tus generaciones. Daniel 9 no lo voy a alcanzar a ver, pero Daniel 9 habla del pacto que Dios hizo con el pueblo judío, y a la semana 69 el reloj se detuvo, y en ese momento en que el reloj se detiene, la nación de Israel queda en un momento pausada, porque en esa pausa se llama el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles es lo que estamos viviendo ahora. En este tiempo estamos nosotros, entrando y entrando y entrando. ¿Se entiende? Este es el tiempo en que Dios nos dio entrada a nosotros, porque el libro de Oseas lo tenía por ahí anotado, tal vez más adelante, pero dice, llamaré pueblo que no era pueblo, y donde se les dijo, vosotros no sois mi nación, se les dirá, vosotros sois mis hijos. Llamaré a Selo con pueblo que no era pueblo, Dios le dijo a Israel. Eso somos nosotros. Entonces, ¿para qué yo voy a querer ser israelita si dentro de lo que es mi misericordia que Dios tuvo conmigo como gentil, me metió donde yo no tenía que haber estado y me dio un lugar donde yo no tenía lugar? Hubo una mujer gentil que le pidió que sanara a su hija y le dijo, no, porque los perrillos no tienen derecho a comer lo que comen los hijos. Y ella le dijo, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aún el Señor le mostró que había algo para los gentiles, pero no todavía. Romanos 11, se tiene que cumplir la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. Somos gentiles porque tiene que cumplirse el número de los gentiles para que el Señor diga, llegó el último gentil, hasta aquí llega el periodo de los gentiles, ahora los saco de la tierra a toda la iglesia y me vuelvo a Israel. Entonces Israel tiene su lugar, la iglesia tiene el suyo. Sigamos.
Ahí decían Hechos que Pablo guardó alguna fiesta, porque alguien va a decir, sí, pero Pablo guardó alguna fiesta, guardó la Pascua, dice que incluso alguno fue circuncidado por ahí, pero Pablo las guardaba por testimonio y porque a veces lo obligaban los mismos judíos, porque conforme al judaísmo los judíos tenían que seguir guardando la ley, aunque se convirtieran al Señor, porque seguían siendo parte de la nación de Israel. En cambio nosotros no tenemos tal obligación, porque nunca fuimos parte de la nación de Israel. Por eso es que no, sería ilógico que nos circuncidáramos. ¿Se entiende? Y conclusión. Oseas 1, verso 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí estamos nosotros, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y Romanos 10, 19, el apóstol Pablo, hablándole a los gentiles, les dice, en primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, nosotros, y los provocaré a ira. Nosotros éramos ese pueblo sin entendimiento. ¿Para qué quiero ser israelita si como gentil tengo la bendición de estar en este periodo de tiempo con una oportunidad gloriosa que Israel en este momento no está teniendo porque ellos están pausados en el reloj de Dios? ¿Se entiende? ¿Preguntas finales? ¿Preguntas finales? ¿No? Y si no, muchas gracias por su atención y esperamos continuar en una siguiente ocasión con los últimos textos que vimos, pero entrar en detalle en ellos. Y es por esto que no tenemos que abrazar estas doctrinas judaizantes, porque simplemente no somos judíos, no somos hebreos, somos gentiles que hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo, y llegarán hasta lo último de la tierra, ahí estaba Chile. Lo último del mapa abajo es la nación de Chile, que está en América del Sur. Por lo tanto, somos parte de una promesa muy gloriosa como pueblo gentil. Así que de esta forma le invito a que se ponga en pie y le daremos gracias al Señor Jesús por esta enseñanza y que nos